Pepe Navarro abandona Telecinco, ¿vale? Creo que abandona Telecinco por Antena 3. No sé si hay alguna discusión ahí en cuanto a sueldos, pero creo que directamente lo que ocurre es que Antena 3 llega, le hace una oferta brutal y entonces él decide marcharse. Y en Antena 3 él produce La sonrisa del pelícano. Y el programa que sustituye Esta noche cruzamos el Mississippi, ya que queda vacante ese espacio del late night en Telecinco, es Crónicas Marcianas, ¿vale? El año de debut de Crónicas Marcianas es 1997 y sus años de emisión, ojo, serán desde 1997 a 2005. El presentador de Crónicas Marcianas es el mítico Javier Sardá. Sé que para algunos no será tan mítico, pero para mí en ese momento sí que lo era. Que bueno, que en ese momento además estaba en pleno ascenso como presentador. Era el presentador de La Ventana, uno de los buques insignias de Cadena SER, la cadena de radio más importante de España. Y en Telecinco ya había triunfado con un programa que se llamaba Moros y Cristianos que daban los sábados por la noche y que la verdad que tenía bastante audiencia. Ahí salían personajes como el Padre Apeles, aparece por primera vez Mariano Mariano, y bueno, hubo ahí Boris Izaguirre también. Entonces, bueno, fue un programa que tuvo mucha popularidad y yo creo que ya empezaba a ponerse de moda Sardá y la elección yo creo que les quedó bastante clara en Telecinco, ¿no? Y lo pusieron a él al frente de su apuesta por el late night, ¿no? Y digamos que Sardá quema naves porque deja de hacer La Ventana, evidentemente Moros y Cristianos, y se dedica exclusivamente a hacer Crónicas Marcianas. El formato de Crónicas era fresco y más blanco que el de Navarro, en un principio, porque luego ya se le recordará como algo bastante morboso, como algo a Crónicas acabará teniendo también la etiqueta de telebasura que ya se le estaba emitiendo a Pepe Navarro. Esto no lo he dicho antes, pero ya se empezaba a acuñar el término telebasura. Y Crónicas acabará siendo acusado de esto también, pero en un principio es un humor más blanco, ¿no? No recurre a lo morboso, con una estrategia inteligente, ¿no? Es decir, voy a diferenciarme de lo que hace Pepe Navarro, porque ya él es muy bueno haciendo eso, tiene unas dinámicas muy potentes haciéndolo. Yo prefiero ir por otro camino, ¿no? Y creo que es un buen criterio. Había un ambiente muy colaborativo con Martí Galindo, que él decía que era el ideólogo del programa. Manuel Fuentes, Mariano Mariano y Rosario Pardo. Era un espectáculo, ya les digo, como estos eran los miembros del programa, ¿no? de la flota, porque se concebía como si fuera una especie de nave espacial el programa y tenía ese tipo de colaboradores. Estaba también Cárdenas por ahí, que ya estaba con ese contenido de buscar frikis por el mundo y sacarlos del programa, reírse de ellos literalmente, pero no le daban tanto espacio todavía. Sardá era un catalizador brillante, era una persona que sabía aglutinar equipo a su alrededor y sacar lo mejor de cada uno, pero aparte es que cuando intervenía marcaba la diferencia, estaba en su plenitud, era gracioso, era locuaz, todas sus intervenciones sumaban. Sus entrevistas para mí son de las mejores de la historia del late night en España, en el sentido de como entrevistas per se. Se veía que era un periodista más que cómico. De hecho, Sardá, más que cómico, era periodista, era muy gracioso, era muy divertido y además pues venía de familia cómica, porque Rosa María Sardá también era una actriz impresionante, pero él tenía un mayor calado de periodista y por tanto las entrevistas eran muy buenas, eran muy originales, buscaba una forma de darle la vuelta a la entrevista. La entrevista, para que se hagan una idea, normalmente es como he dicho antes, es el lugar promocional, ¿no? Viene alguien a promocionar una peli, viene alguien a promocionar un libro, viene alguien a promocionar una serie. Entonces suele ser, digamos que la publi que metes dentro del programa, entonces es muy difícil, hay que intentar, digamos, bajarla un poco a lo que es el tono del programa y hacer que sea distendido, hacer que sea divertido, que merezca la pena que esté en el programa, ¿no? Que no solo sea una publi. Y yo creo que Pepe, ay mi madre, que Javier Sardá era el mejor haciendo eso, o por lo menos ese es el recuerdo que yo tengo, la verdad. Yo creo que era una persona que sabía entrevistar muy bien, que sabía sacar un momento cómico del entrevistado, que sabía, y con una pregunta, no con historias, ¿vale?
y creo ya les digo, para mí fueron las mejores que yo vi en un late night. Eh, en ese momento, bueno, Crónicas supera a La sonrisa del pelícano de Pepe Navarro, consigue superarlo en audiencia, pero la guerra es ardua. Y tras unas cuantas semanas, el programa de Pepe Navarro, La sonrisa del pelícano, termina por imponerse. No obstante, se produce un golpe de suerte. Esto suele pasar también muchas veces en este tipo de batallas, y veremos que también le pasa a Buenafuente más tarde, que es que para el equipo de Crónicas, ¿no? Hay un golpe de suerte muy grande para el equipo de Crónicas, que de repente Antena 3, por alguna razón extraña, deciden cancelar La sonrisa del pelícano, debido al exceso de morbo del programa. No sé si hubo alguna cosa. Voy a ponerlo aquí, causa por la que cancelaron. A ver si veo alguna cosa que sea interesante con respecto a eso, pero creo que fue en general que Antena 3 se arrepintió bueno, pues de meter ese contenido, por decirlo de alguna forma, en la cadena. Antena 3 siempre ha sido una televisión más conservadora, dentro de lo que cabe, porque yo creo que todas las televisiones en España de alguna manera son conservadoras. Pero aunque algunas digan que van de izquierdas y tal, pero la verdad que fue, ya les digo, o sea, de repente entraron en esa cuestión a partir de ahí incluso le pusieron un código moral, por decirlo de alguna manera, a las televisiones, que seguía perdurando. Yo, de hecho, bueno, mi hermano estuvo trabajando para programas de Antena 3, y él comentaba que muchas veces, bueno, pues les decían, hay que tener cuidado, que esto no es Telecinco, aquí las cosas tienen que tener una cierta, no censura, sino, bueno, pues que no se pueden sacar ciertas cosas en antena, ¿no? Y bueno, no sé, aquí tiene que haber alguna causa, pero la verdad que no ponen nada en concreto de por qué ocurrió, así que tampoco me voy a estar embarrando en esto. La cuestión es que Antena 3 le entra a cargo de conciencia y despiden a Pepe Navarro fulminantemente, ¿vale? Con lo cual el programa se va, y con la cancelación del programa de Pepe Navarro, Crónicas tiene vía libre, explota y se consolida en la franja horaria. Aquí tengo que decir una cosa, una vez que ya consolidados, o sea, y bueno, ya cuando estaban empezando incluso, para mí las 3 primeras temporadas de Crónicas Marcianas fueron la mejor televisión de España, o por lo menos la mejor televisión que yo he visto en España. No solo por el contenido, sino también por la técnica. O sea, realmente el programa tenía un ritmo, tenía una cuestión de un empaque, una factura que yo no había visto en ningún programa en la televisión española en ese momento. Ahí Alex Miñana, que era el realizador, y Jorge Salvador, que yo creo que era el encargado más bien de cuestiones de sonido. Sí, bueno, ya he dicho que Alex Miñana era el realizador, pues se sacaron la chorra directamente, hicieron algo muy especial ahí. Los creadores no buscaban Mainat, Sardá, es decir, La Trinca, todos los que estaban en la producción del programa, no buscaban un late night americano, sino un show de variedades, por decirlo de alguna forma, ¿no? Con muchos colaboradores, con secciones semanales muy diferentes. Había una sección del corazón, una a la semana, o no sé si eran dos veces a la semana, pero todavía no se había impregnado el corazón. Y luego, como digo, era muy divertido, todo estaba muy bien hecho. Había, por ejemplo, sketches cómicos que tenían Mariano con Sardá. Yo recuerdo perfectamente un sketch que era el de Sardá intentando venderle una enciclopedia a Mariano, y de una situación absurda hacían algo muy divertido y que estaba muy, muy bien, la verdad. Y bueno, Manuel Fuentes hacía sus imitaciones. Era todo realmente muy divertido, muy bien hecho, pero es que aparte, como digo, técnicamente era impecable. En la música había una innovación técnica que yo no había visto hasta ese momento en ningún programa, que era que, por ejemplo, si alguien mencionaba, imagínate, pues el otro día vi a Rafael en un concierto, de repente sonaba una canción de Rafael. O si alguien decía en plan, joder, estoy que explota, pues de repente alguien, pues de repente ponían explota, explota, me explote, Rafael Acarrá. No sé, todo el rato estaban muy atentos. Cada vez que alguien soltaba algún tema, pues ponían la canción que fuera adecuada para ese momento, ¿no?
Y eso era algo que no se producía. Luego es verdad que pues, por lo visto era por una cuestión informática, un avance informático, pero yo no lo había visto en ningún programa de televisión hasta ese momento y está claro que no lo había. No lo había o no se usaba. Entonces, la verdad que ahí hubo una innovación bastante técnica. Ellos eran muy conscientes de lo que hacían. Por ejemplo, una de las coñas que decía Sardá muy a menudo era cuando hacían alguna barra basada en realización con las cámaras o con mucho movimiento de cámaras o lo que sea. Sardá de repente decía el Millerson, el Millerson. El Millerson era el libro, digamos, que se estudiaba para aprender a la realización de televisión. Era el libro que cuando hacías comunicación audiovisual te recomendaban para aprender no me acuerdo cómo era el título del libro, no sé si era realización en cine y TV o realización en televisión, y el autor se llamaba Millerson, no me acuerdo el nombre de pila. Entonces, claro, todo el mundo conocía el libro como el Millerson. Y eso todos los estudiantes de comunicación audiovisual lo conocíamos esto, ¿no? Entonces, claro, él decía esas coñas que eran como muy, muy, muy metatelevisivas, pero que también cuadraban, que también cojaban, ¿no? Y no sé, ya les digo, era una cosa para mí espectacular. Poco a poco se va haciendo fuerte también Boris Izaguirre, que acaba siendo colaborador del programa. Para mí la cuarta temporada, que es cuando Boris empieza a tener más predicamentos, ahí Boris para mí sí que me pareció que estaba muy bien, pero luego es verdad que empiezan a entrar en una dinámica que yo creo que va demasiado tirando a la prensa del corazón. Hola, este vídeo que acabas de ver es un extracto del programa El Gran Podcastinador, el podcast de cultura de consumo del demonio interior. Si te ha gustado, si te ha interesado y quieres saber más, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube y ver nuestros programas completos también en YouTube o bien en las plataformas de podcast como iVoox o Apple Podcasts. Nada, te esperamos. Besos, chao. El Gran Podcastinador, un podcast del demonio interior.